Continuamos aquí en el programa En Contexto y tenemos una charla aquí en el estudio esta semana con el fiscal del Condado de Marion, Terry Curry, quien está hablando también con María Wildridge de la Oficina del Fiscal del Condado de Marion. Estamos hablando con ellos acerca de la violación de la ley del salario común, algo que no es muy conocido, pero definitivamente se toma mucho en cuenta porque se está violando una ley muy importante y que tiene que ver también con los contribuyentes. Vamos a hablar con el fiscal sobre esto. So, who are the most affected on this when the companies are doing this kind of fraudulent activity, per se? Well, ¿quiénes son los más perjudicados cuando las compañías están haciendo este tipo de fraudes? Well, and we can kind of talk about, I guess, three groups who are directly affected by this, and you know, first and foremost and most directly are the employees of any contractor or subcontractors not paying. Obviously, we talked about before the break where the employees of that contractor were being significantly underpaid based upon what was required by the contract that they had entered into. And you know, those individuals, particularly the ones that we have prosecuted, you know, we've requested as part of the resolution of those cases that the defendant, the contractor, make restitution to those employees. And so the two that announced this week, part of the agreement with each of those for their plea of guilty is that they make restitution. Podemos hablar de tres grupos aquí. Como hemos dicho, pues el primero serían los trabajadores, los empleados, puesto que no les están pagando lo suficiente. Entonces, como parte de lo que hemos solucionado, lo que está en el documento que hemos pasado en español, es que le paguen a sus empleados lo que le deberían de haber pagado, o sea, que les indemnicen por el dinero que no han cobrado. And the second group, and we've already mentioned this as well, that is affected the contractors, legitimate contractors who know what the requirements are and formulate a bid based upon those requirements. Los segundos, como ya hemos dicho antes, son los contratistas, que claro, ellos van a la subasta y piensan en poner un dinero basado en las condiciones y los requerimientos de este contrato. Yeah, the competitors, los competidores, ¿verdad? The people, the companies who are competing to get the bid. Right, and actually I can give you probably the most vivid example of that is one of the situations that we actually looked into and investigated but did not lead to charges for a variety of reasons, but in that circumstance, every single bid in that project was over $1 million. The winning bid was $800,000. And so the only way a contractor could have bid $200,000 under all the other bids was knowing that they were not going to pay the wages that were required. Claramente todas las personas que fueron a subasta pusieron más de $1 millón y la persona que no ganó fue la persona, o sea, la que ganó fue $800,000. Quiere decirse que ellos ya sabían que podían jugar con ese dinero a la hora de pagar a sus empleados, claramente. Ya sabían que iban a pagarle menos. Exacto. They knew that they were going to pay less than required. And in response to your original question, the third category, and real shorthand response is the third category that ends up being taken advantage of this is all of us, the taxpayers, because the whole point of the common wage requirement in the first place is to make sure we're spending tax dollars on construction projects that are going to be paid to people who are competent and have the expertise to do the job. Y el tercer grupo que va a perder, volviendo a tu pregunta original, somos todos nosotros, los contribuyentes, ¿no? Porque nosotros sabemos que esta ley del salario común está hecha para que haya gente competente que está haciendo estos trabajos y esté cumpliendo con todos los requisitos. Now, I'm sorry, you want to add anything? Okay. So, the common wage law, of course, affects everything that has to be on the public or paid by the taxpayers. Correct. Now, this is also happening on private companies. Some companies restaurants, fast food restaurants, and all of our people know about this. They are suffering the same fraudulent activity per se for the companies and the restaurants. You guys, the Marion County Prosecutor's Office, don't take care of this. That you guys don't take care of this. Estamos viendo
que en las compañías privadas. Todo esto es la ley del salario común, tiene que ver con situaciones públicas, que tiene que ver con los contribuyentes y obras públicas, pero también sabemos, si nuestra gente lo sabe, que también están sufriendo las consecuencias de que sus compañías, sus empleadores, trabajadores de comida rápida, restaurantes de comida rápida, están haciendo lo mismo. They're paying less than what they're supposed to, or they're not paying the extra hours that they work, or the overtime. No le están pagando las horas extras o el tiempo extra. So, su oficina no está haciendo nada, no hace nada de esto. No, this is not part of the job. Right, it does not fall within our ability to enforce it. You know, certainly we would agree that it's inappropriate, but there's not a crime as such that would cover that conduct. Okay. Exacto. De hecho, nosotros no tenemos, no está en nuestras manos el poder solucionar nada de eso. Sabemos que está mal hecho, pero no es algo que nosotros podamos hacer, corregir esa conducta. But you know, if an individual believes that they're being exploited in some way, such as not paying overtime, that sort of thing, certainly it would encourage them to talk to an attorney, talk to the Indiana Department of Labor, talk to the U.S. Department of Labor, and depending upon the circumstances, then there's perhaps actions that can be taken against that employer on behalf of the employee, but it doesn't fall within criminal activity that would involve our office. Desde luego, si hay alguien que piensa que alguien le está explotando, ya sea no pagándole las horas extras o algo así, yo le animo a que, por supuesto, hable con un abogado, con el Departamento de Trabajadores de Indiana o con el Departamento de Trabajadores de los Estados Unidos. Pero, desde luego, desafortunadamente, no cae en los límites de ser algo penal que nosotros podamos hacer. Okay. ¿Hay algo más que quiera agregar a la entrevista? Is there anything else you want to add to the interview? No, we've made a point of trying to publicize these cases because we want the word to get out that the contractors need to play by the rule. And so, as I said, no one had enforced this prior to us taking office, and so to the extent that these cases keep being brought to our attention, we're going to investigate them and, if appropriate, prosecute them. No, nada más. Hemos querido publicar lo que hemos hecho para que todo el mundo lo sepa y para que sepan que estamos determinados a que si alguien está haciendo cualquier incumplimiento de estas leyes, los vamos a procesar y como podamos enjuiciar. Muy bien. Well, thank you very much for being here. Thanks for having us. Muchas gracias también a María. Gracias. A los dos. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Esto es un tema muy interesante y, por supuesto, las personas que crean que, como ya lo dijo el fiscal, que están siendo explotadas por parte de sus patrones, que lo den a conocer inmediatamente al Departamento del Trabajo, porque incluso las personas que no tienen documentos legales para trabajar en el país también tienen derecho a recibir el sueldo de lo que ya han trabajado. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Muchísimas gracias al fiscal del Condado de Marion, a Terry Curry, y a María Wildridge de la oficina del fiscal. Una pausa, regresamos con más aquí en el programa En Contexto. No se vaya.